Era un 17 de octubre de 1978. Los días últimamente se habían vuelto más grises, incluso si el sol brillaba más que nunca. La tensión era casi tangible en el aire. Sin embargo, yo aún no me olvidaba de todo eso por lo que había luchado hasta hacía 2 años. No sé si la nostalgia era por la memoria en sí o por la fecha tan significativa. Actualmente, 40 y tantos años después, no lo olvido, y es por eso que estoy escribiendo este diario. No logro dilucidar el comienzo de aquella situación en la que estuve por tanto tiempo. Si bien todos sabíamos de aquella constante batalla entre mis compañeros peronistas y aquellos derechistas que se autodenominaban parte del movimiento, nunca me imaginé todo lo que ocasionaría la llegada de la dictadura, que sin dudas fue la más censuradora y sanguinaria de todas. Cada día añoraba en volver a aquellos días en los que pregonaba la militancia, en el que la libertad de expresión era bandera, en los que podía escuchar a mis bandas de rock favoritas, leer a los viejos intelectuales o informarme sobre la lucha de los revolucionarios contemporáneos. Sucede que todo tipo de artistas habían sido censurados por aquellos hombres que se desviaron del poder y yo extrañaba tanto sus obras como extrañaría una parte del cuerpo si me hubiese faltado. Todo era realmente dramático, pues no solo debía pasar desapercibida, ya que sería considerada como una subversiva, sino que debía seguir una misma línea, donde todos están adoctrinados bajo la misma máscara y son conducidos hacia el mismo agujero. No se debía pensar en nada, no se debía cuestionar nada, no se debía hablar de nada y ni siquiera podía uno informarse. Hasta los medios de comunicación estaban sumamente intervenidos. Ya desde antes de que empezara la dictadura, la campaña de prensa a su favor estaba muy presente, repitiendo cada vez más noticias sobre los militares. Las 2 revistas que más propagaron las ideas golpistas fueron Para Ti y Gente. Esta última tiene una especial carga de culpa, considerando que divulgaba noticias de victoria por allá en Malvinas, las cuales fueron absolutamente ficticias. Más increíble aún, publicaron una nota donde afirmaban que el golpe era necesario e inevitable. Apareció un fragmento en donde decía que la revista se había equivocado por no haber reclamado antes y de manera más explícita el golpe, sosteniendo que fueron complacientes con el régimen peronista. Muchos de los autores que yo tanto admiraba, de quienes sus trabajos me habían cambiado tanto como persona y como ciudadana, de repente se encontraban sufriendo la peor de las represiones, el silencio. El genocidio y la expurgación cultural fue inmensa, desde autores como María Elena Walsh, quien en sus cuentos dejaba la enseñanza de igualdad, y Rodolfo Walsh, quien ya en el 57 había escrito Operación Masacre, y quien publicó una carta abierta a los militares como demanda ante la inminente dictadura. Hasta artistas como Cacho Castaña, Palito Ortega, Camilo Sesto, Horacio Guaraní, Queen, Rod Stewart, Eric Clapton y Pink Floyd. Algunos de mis favoritos estaban completamente prohibidos y solo podía tararear sus melodías en mi mente. Muchas de ellas las fui olvidando con el correr de los años. Otros, como Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Karl Marx, Eva Perón y Juan Domingo Perón, estaban totalmente prohibidos también. De estos últimos no podías pronunciar ni el nombre, a tal punto de que no se podía llamar a los recién nacidos con ninguno de esos nombres. La cosa se puso peor, por ejemplo, con Piero, quien contempló al exilio como la mejor alternativa después de que intentaran secuestrarlo. León Gieco, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Papo, Spinetta, Charly García, Mercedes Sosa, ellos también siguieron su ejemplo. Recuerdo muy bien que Charly, al volver al territorio argentino más tarde, nos dio una bocanada de aire con su música, la cual hablaba metafóricamente de la situación del país, lo que hacía que sus conciertos fueran espacios de libre expresión, en cierto sentido. La estrategia política de control y censura alcanzó la educación también, la cual era considerada junto con la cultura, en palabras de los dictadores, como campos de batalla contra la subversión. Tan arraigada estaba esta idea a la forma de hacer política de estos genocidas que incluso se controlaba la forma de vestir en las escuelas. En la actualidad esto sería impensable, pero para nosotros era la cotidiana realidad. Se impregnó el miedo y el horror en nuestros cerebros, a tal punto que incluso la sociedad llegó a un punto de autocensura. El cuchilleo entre los vecinos se había extinguido, porque ya nadie era capaz de compartir y debatir sus opiniones. La constante sensación de inseguridad y de muerte esperándonos a la vuelta de la esquina era más fuerte que cualquier voluntad de hacer política. Un factor muy importante que se instaló en la cabeza de miles de familias fue la cuestión de aquellos
hijos del terror, bebés que supuestamente habían sido abandonados por sus padres militantes, sin contarnos que, en realidad, habían sido secuestrados e incluso culpados sus padres por dejarlos o incitarlos a ser subversivos. Se ponía mucho énfasis en la ausencia de las madres con respecto a la crianza de sus hijos, quienes los dictadores señalaban que no cumplieron su deber como progenitoras adecuadamente y que no tenían nada que reclamar. Por eso, solo podías conocer del movimiento de las madres de Plaza de Mayo si casualmente rondabas por Capital, porque no te lo contaban. A los bebés arrebatados de sus madres en los centros clandestinos se los daban en adopción a familias de buen pasar económico, pero ni estos niños ni sus padres conocían la verdadera historia. Todo esto me lleva a pensar en cómo afectó al argentino de hoy en día esta situación, y no estoy hablando de deuda externa ni de una grieta política. Me refiero a la herida permanentemente abierta en el corazón de la cultura. Nos acostumbramos tanto al silencio que nos intimidan las voces altas. Nos mantuvimos leales a las reglas de tal manera que la revolución nos provoca desconcierto. Pero por sobre todas las cosas, sentimos una profunda tristeza porque no se nos permitió cambiar el mundo y terminamos reflejándolo en los más jóvenes, quienes contemplan los mismos sueños. Vemos nuestra llama ardiente en sus ojos y tememos que la suya también sea apagada. Tendremos muchas diferencias generacionales, pero en el fondo deseamos que ellos puedan lograr lo que nosotros no pudimos y que en su fuego no se apague nunca, por nada del mundo.